Listo. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión sincrónica, que es en la que ya empezamos a abordar nuestro contenido temático de la asignatura Educación Ambiental. Nuevamente doy la bienvenida a quienes muy puntualmente se han conectado para esta sesión: a Brian, Harold, Alejandro, Wilmar, David, Astrid, Nicolás, Alan, Juan Sebastián, a Paola, a Leonardo, ¿quién me falta? David, y ¿quién me falta? Juan Sebastián, Wilmar, Diana. Y bueno, a todos ustedes, entonces sean bienvenidos. Para mí es un gusto ser su docente en esta asignatura. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro. Soy docente de la unidad ambiental de la UMB Virtual y me gusta compartir con ustedes este espacio, ya que, pues, digamos, de base soy docente de los programas ambientales, de ingeniería ambiental, de tecnología de desarrollo ambiental y el programa de ingeniería ambiental y en la especialización de evaluación ambiental de proyectos. Es bueno conocer y es grato conocer de estudiosos de otras asignaturas, de otros programas, a través de esta asignatura que es transversal. Y ya entonces vamos a dar inicio al contenido temático de este primer módulo, que es la introducción a la educación ambiental. El propósito entonces de esta sesión es conocer, abordar esos conceptos introductorios de la educación ambiental, de la importancia de la educación ambiental, de una aproximación a cómo podemos desarrollarla y algunos conceptos o definiciones ambientales que son importantes reconocerlas desde un inicio para que podamos empezar a apropiar esta educación ambiental en nuestro día a día. Entonces ya ustedes están viendo la presentación. Disculpen, voy a apagar la cámara porque a veces se demora la presentación en pasar para, por el volumen de información. Listo. Ahora entonces, como les decía, bueno, ya les había mencionado los objetivos y qué bueno entonces que pudiéramos revisar de estos contenidos y explorar algunos antecedentes y objetivos de esta educación ambiental con ustedes. Eh, Primero quisiera preguntarles a ustedes si conocen algún problema ambiental. Me gustaría de pronto escucharlos y que ustedes me mencionen algún problema ambiental que conozcan. O quizá más que conozcan, de pronto me gustaría que ustedes reconocieran alguna problemática ambiental que les haya tocado, algo que les haya, digamos, afectado en algún momento. ¿Quién quisiera participar? Pues, profe, el exceso de basuras que se puede evidenciar en las calles. Hace poco en las noticias mostraron cómo se robaban las canecas y arrojaban toda la basura al suelo. Y es algo que podemos evidenciar cada vez que salimos a la calle. Ok, muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Y sí, yo creo que eso nos toca a todos porque digamos que si vamos por una carretera o estamos en nuestras ciudades o en nuestro barrio, muchas veces encontramos esa acumulación de residuos que trae otra serie de problemáticas, ¿no? Problemas quizá de problemas de salud para quienes están, problemas de vectores que pueden también causar enfermedades como moscos, digamos, insectos, roedores y digamos que frente a esa situación pues ya se pone en riesgo nuestra salud por este manejo. Y no solo la cantidad de residuos que se generan, que vemos en las calles por un incorrecto manejo, sino también la cantidad de residuos que estamos generando que digamos no tienen una capacidad de degradación, que no son biodegradables, ¿sí? Entonces su degradación natural tomaría muchísimo tiempo y que no se están, que creemos disponerlos correctamente, pero realmente el problema está ahí, porque se están acumulando y acumulando y acumulando todos estos residuos. Y frente a esto, entonces vemos que, como dice Nicolás, con esta problemática de los residuos sólidos, tenemos un sinnúmero de problemáticas que nos están afectando. La contaminación ambiental, la contaminación hídrica, quizá no todos nos toquen en el mismo momento o nos afecten, digamos, tan directamente,
tan contundentemente que seamos conscientes de eso, pero los problemas están ahí. Y realmente entonces es que ¿quién no conoce un problema ambiental? ¿Sí? Todas estas situaciones lo que nos llevan es a darnos cuenta que estamos atravesando por una crisis ambiental sin precedentes. Cada vez las problemáticas ambientales van aumentando y incluso, no sé si ustedes han leído o han escuchado algo de eso, pero una de las discusiones que se está dando en este momento, bueno, prácticamente desde que inició la pandemia, es que esta pandemia o básicamente el COVID como tal ha sido derivado o se ha desencadenado como consecuencia de los problemas de deforestación y de pérdida de biodiversidad. Es decir, cuando nosotros hacemos ese desequilibrio ambiental, empiezan a surgir unas problemáticas que pues tarde o temprano nos van a tocar, ¿sí? Entonces, qué importante reconocerlas en este momento para poder, digamos, desde la educación ambiental, atender esas problemáticas, es decir, fortalecer esos procesos de participación en nuestro día a día, ¿sí? En el espacio donde nos encontremos. Y de esta forma poder construir esos espacios de transformación, de cambio, que realmente todos seamos conscientes que somos habitantes de este planeta, que somos responsables de esos escenarios que estamos viendo a nuestro alrededor o en las noticias y que en cierta forma, pues estamos en deuda con el planeta, ¿no? Debemos contribuir a este. Disculpen un segundo que tengo que dar paso, tengo que dar ingreso a alguien, ya, listo. Bueno, pero entonces, ¿cómo logramos esa educación ambiental? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Sí? El punto de partida para nosotros debe ser esto. Debemos entender esa relación con nuestro ambiente, ¿sí? Y construir esos saberes y conocimientos que se encaminen a esa transformación del cómo vivimos, o sea, que sea parte de nuestro día a día, esa responsabilidad con nuestro entorno, ¿sí? Y asimismo que podamos entonces construir y aportar para hacer una sociedad que sea ambientalmente sostenible. Ya entonces los contenidos que tenemos dentro del módulo son los que se están presentando acá. Que, listo, son los que se están presentando aquí en la diapositiva, que son percepción ambiental, educación ambiental y conocer nuestro entorno natural, ¿sí? A través de lo que esperamos es que se reconozca esa importancia de la educación ambiental, comprendiendo y aplicando esos conceptos y saberes en las actividades propias del desarrollo de su profesión como tal y en su cotidianidad, promoviendo entre su grupo social estrategias de manejo ambiental. Estos son los otros temas que tenemos dentro del módulo: los humanos y la naturaleza, problemáticas ambientales globales, y esto ya lo vamos a ver en nuestra segunda sesión. Y bueno, y acá el propósito es identificar esas realidades y problemáticas ambientales en las que podamos reconocer esos efectos de ese contexto local, regional, mundial, haciendo planteamientos de alternativas y soluciones que conlleven a generar un cambio. Y empezamos entonces con el primer tema, que es la percepción ambiental. Digamos que la percepción ambiental, como su nombre lo dice, es cómo percibimos el ambiente, cómo percibimos ese entorno, cómo lo veo yo desde mi quehacer, desde mi cotidianidad, ¿sí? Cómo lo reconocemos. Es importante que logremos entonces un acercamiento para esto a algunos conceptos principales que están relacionados con las temáticas ambientales y sobre todo con los problemas de contaminación ambiental. Cuando nosotros reconocemos esos problemas de contaminación ambiental es cuando podemos, al identificarlos y ser conscientes de ellos, pues claramente vamos a poder tomar una acción responsable frente a ellos, porque muchas veces quizá podamos
no reconocer esas problemáticas y por desconocimiento estamos haciendo digamos, estamos generando una problemática ambiental o contribuyendo a una problemática ambiental. Entonces, entre los conceptos tenemos organismos, ecosistemas y medio ambiente. Organismos vienen siendo todos los seres vivos, ¿sí? Desde el ser más pequeño, una célula, desde incluso, bueno, un virus no es un ser vivo como tal, pero bueno, es un organismo inferior, microscópico, pero hasta los seres, digamos, más altos en la cadena trófica, ¿sí? Entre ellos, pues estamos nosotros, los seres humanos y los otros animales como los depredadores. Entre estos organismos también está la vida vegetal, todas las plantas, los hongos, las bacterias, bueno, todos los que son, digamos, que se reproducen o que su función o la forma de capturar su energía es a través de la fotosíntesis. Entonces, todos estos organismos interactúan entre sí y con otros componentes o elementos de su entorno que quizá no sean organismos vivos, son inertes, pero hacen parte de ese sistema como tal. Es decir, componentes físicos, componentes químicos de la naturaleza, ¿cuáles serían? Según la imagen que ustedes ven acá. ¿Cuáles serían esos elementos con los cuales o componentes con los cuales nosotros estamos interactuando como organismos vivos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, chicos. Por ejemplo, entre los componentes que tendríamos, con los que interactuamos estaría el agua, ¿no? Porque ahí incluso dentro del agua existen organismos que están viviendo y dependen de ella para su subsistencia. Asimismo, quizás si somos organismos terrestres, pues no permanecemos dentro del agua, pero necesitamos de ella para nuestra subsistencia. El aire es otro de esos componentes, el suelo es otro de esos componentes, digamos que la interacción de todo esto es lo que nos lleva a nuestra segunda definición de un ecosistema. Un ecosistema como tal es un conjunto de organismos que interactúan con otros organismos, ¿sí? Y digamos que no solo son organismos de su misma especie, sino que comparten unos espacios y eso permite que haya un balance entre todos los procesos naturales que hay, ¿sí? Cuando vemos que hay una cadena trófica, que hay unos herbívoros, que hay unos organismos descomponedores, que asimismo hay otros depredadores. Entonces, así es que se logra el balance de los ecosistemas, ese balance natural que es el que nosotros llegamos a alterar a través de digamos, a través digamos, de la afectación de esos componentes o de esos organismos vivos de estos sistemas. Y finalmente, entonces, tenemos el ambiente. El medio ambiente, entonces, ya es todo lo que nos rodea, ¿sí? Nosotros no podemos pensar que un ecosistema sea un espacio aislado, ¿no? Un ecosistema es digamos, hay diferentes y múltiples ecosistemas y todos estos conforman ese entorno que nos está rodeando, ¿sí? Es decir, en este medio ambiente tenemos interrelaciones ecológicas, socioeconómicas también, porque nosotros estamos ahí, y también interrelaciones culturales, ¿sí? Socioeconómicas, por ejemplo, ¿qué podríamos pensar de una interacción socioeconómica en ese medio ambiente? A ver, no sé si de pronto Brian, creo que tengo problemas de señal porque no puedo visualizar el chat. ¿Qué piensan ustedes que sea como una interacción, digamos, socioeconómica? Si nosotros somos seres vivos que estamos interrelacionados con este entorno, con este medio ambiente, pues
nuestra presencia y todas nuestras actividades hacen parte de esas mismas interrelaciones. Los asentamientos humanos, las viviendas, la construcción de carreteras, todas estas actividades están ahí. Y también culturales porque estos espacios nos permiten a nosotros también tener otro valor a esos recursos que tenemos ahí, ¿sí? A través de la tradición de muchas comunidades, el que haya un espacio verde en el que podamos disfrutar, que eso lo vamos a ver en la parte de los servicios ecosistémicos, pero entonces todo lo que nos brinda, incluso un paisaje que sea inspiración para un artista, ¿sí? Para poder, sea escribir poemas o pintar, digamos que todo eso es lo que nos brinda el ambiente y ese es el tipo de interrelaciones que vamos a encontrar. Asimismo, todo lo que nosotros desarrollemos en ese medio ambiente, en ese entorno, pues tanto aprovechamiento de recursos como generación de residuos, pues va a repercutir en ese entorno. Ya entonces pasamos a los conceptos que están relacionados con la contaminación, ¿sí? Y es que desafortunadamente, como les decía, esas actividades que podemos desarrollar, pues van a repercutir en ese entorno de forma positiva o negativa, ¿sí? La contaminación es la forma en la que, digamos, se ve afectado ese entorno por parte de nuestras propias actividades cotidianas, de procesos industriales, del desarrollo de las ciudades, de los hábitos de consumo que tenemos, y eso es cuando entonces hablamos de contaminación. Cuando nosotros digamos, si nosotros estamos no sé, estamos de viaje en algún lugar y somos observadores, podemos quizá darnos cuenta que a veces en ese entorno en ese entorno o en ese paisaje o escenario en el que estamos, a veces identificamos ciertos elementos que sabemos que no hacen parte de él, ¿sí? Y es cuando entonces se han generado cambios en ese ambiente, en ese ecosistema y por tanto esto va a repercutir en los procesos naturales que se están dando ahí. Digamos, a modo de ejemplo, digamos que se ha modificado un paisaje natural por el desarrollo de las ciudades, ¿sí? Entonces se crean ambientes artificiales que aportan, digamos, al calentamiento global, o sea, se concentra también la energía, el calor, no se disipa tan fácilmente, se generan problemas de contaminación ambiental, inundaciones, porque un terreno que antes era, digamos, un suelo donde había un bosque o árboles y se filtraba el agua, ahora es impermeabilizado, entonces cuando hay lluvias intensas es cuando ocurren esos procesos de inundación, ¿sí? Y para esto nuestro desarrollo pues concibe que cuando construimos una ciudad, por ejemplo, pues se concibe el diseño del alcantarillado, el sistema de alcantarillado para las aguas residuales, para las aguas lluvia, y se consideran dentro del diseño eso, digamos, la capacidad para manejar esos caudales pico. Pero otra problemática, por ejemplo, que son los residuos sólidos, si obstruyen nuestro alcantarillado, pues vamos a tener el problema de las inundaciones, ¿sí? Entonces a veces decimos, no, es que está lloviendo como nunca, miren cómo se están inundando las calles, pero no nos damos cuenta que es a causa precisamente de nuestras propias acciones. Bueno, tenemos entonces que los compuestos contaminantes como tal, entonces son esos elementos que están digamos, en un lugar y que, o una sustancia o incluso un organismo, una energía extraña que puede causar un desequilibrio ecológico, ¿sí? Entonces, ese desequilibrio ecológico va a alterar el ambiente y como consecuencia se dan los impactos ambientales. Los impactos ambientales son podemos definirlo como una perturbación de nuestro entorno, una alteración de ese ambiente, ¿sí? Y esto pues como consecuencia de nuestras acciones, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de impactos ambientales también hay impactos ambientales positivos. Es decir, si yo genero muchos residuos que no son biodegradables, pues estoy teniendo un impacto ambiental negativo porque esos residuos pues se están acumulando y contaminan el suelo y estoy agotando recursos que no son renovables, ¿sí? Pero si yo como acción lo que hago es sembrar árboles, ¿sí?
Entonces, esa siembra de árboles me permite a mí que yo pueda tener, digamos, haga una transformación del paisaje. Si nos vamos a la definición de ese impacto, de esa transformación o alteración, una zona que no tenga nada de árboles, que se esté erosionando, si yo inicio una reforestación y hago una siembra de árboles, estoy transformando el paisaje, estoy cambiando, digamos, los procesos que ocurren ahí, pero en forma positiva, ¿sí? Y también entonces tenemos que hablar que, por ejemplo, actividades diarias como el lavado de ropa con los productos de limpieza que habitualmente usamos. Son compuestos químicos que nos ayudan a remover la suciedad, pero que digamos que cuando llegan, si no tienen un debido tratamiento, pues están llegando a nuestros ríos, a nuestros mares y esto puede alterar o más bien altera las propiedades físicas y químicas del agua. Entonces, pues como consecuencia tenemos esa alteración de los ecosistemas. ¿Listo? Ya tenemos entonces que el último concepto para abordar, que son las propiedades de los ecosistemas. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿O ha sido sencilla y clara la información? No, ninguna pregunta hasta el momento. Vale, muchas gracias, Paola. Listo, entonces, ¿cuáles son las propiedades de los ecosistemas? Sí, ay, perdón, disculpen que se me pasó la presentación. Listo, entonces, las propiedades digamos que todo ecosistema tiene unas capacidades, así como nosotros tenemos ciertas capacidades, digamos, unas habilidades o capacidades, los ecosistemas también tienen unas de estas son la estabilidad, la resistencia y la resiliencia. En este esquema trato de representar lo que significan cada una de estas. Estas propiedades que le permiten al ecosistema es una capacidad de, digamos, de resistir o manejar o permitir cierta tolerancia frente a una perturbación, ¿sí? Cuando sufren una perturbación, digamos que según ese ecosistema, las características, quizá esa perturbación y según las características del ecosistema, el impacto como tal no sea tan fuerte o sea, digamos, casi irreversible, podría ser. Entonces, el primero de estos es la estabilidad. La estabilidad se define como la capacidad de recuperarse y volver a una condición inicial original luego de una perturbación. O sea, quizá esa perturbación permite, bueno, frente a esa estabilidad, digamos, el ecosistema recibe una perturbación, pero no se altera mucho, digamos, o no hay cambios trascendentales y puede retornar todas sus características originales. La resiliencia, por su parte, nos muestra es qué tan rápido puede regresar a su condición inicial, ¿sí? El término resiliente lo hemos usado mucho nosotros en otros contextos. No sé si ustedes me pudieran mencionar alguno de esos contextos en el que se menciona este término. ¿Quién quisiera de pronto mencionarlo? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, la resiliencia, por ejemplo, cuando hablamos de las víctimas del conflicto armado, que hablamos de poblaciones resilientes, es decir, que a pesar de los golpes, de los sufrimientos que han sufrido, sea por, digamos, como por la violencia generada por fuerzas armadas al margen de la ley, etcétera, digamos, han tenido la capacidad de recuperarse y de retomar su vida y seguir adelante. En pocas palabras, eso lo podemos llevar a los ecosistemas. ¿Qué tan rápido pueden retornar a esa condición? Y la resistencia se refiere es más a la intensidad de la perturbación. ¿Cuánta perturbación puede absorber un ecosistema antes que pase a otra configuración o a otro estado, ¿sí? Antes de que sea transformado por esa afectación? Ya entonces acá tenemos algunos de los ejemplos que pueden ocurrir en cuanto a esa degradación
que ocurre en nuestro entorno, porque desafortunadamente nuestros ecosistemas en la actualidad realmente ya tienen muy poca capacidad de estabilidad, de resiliencia, de resistencia. Es decir, son tantas las perturbaciones tan intensas, digamos, tóxicas, por decirlo así, tan continuas, tan permanentes, que nuestro planeta ya no tiene un respiro, ¿sí? Esos ecosistemas ya casi no tienen la forma de poder responder a esas problemáticas, ¿sí? Entre, digamos, entre las actividades que podemos mencionar por las que ocurren estas perturbaciones de los ecosistemas, son, por ejemplo, digamos, bueno, todas estas aportan contaminantes. Nosotros hacemos extracción de materiales, de recursos que no son renovables y esto genera ciertas consecuencias porque pues de aquí es donde obtenemos los combustibles fósiles que tienen otras consecuencias, otras problemáticas ambientales que veremos a lo largo de nuestra asignatura, la contaminación de los ríos, de los cuerpos de agua por nuestras actividades, sean diarias o de los mismos procesos industriales, las actividades de minería legal o ilegal, o sea, digamos que los impactos ambientales siempre van a estar, mejor que sean legales porque lo que se busca es que se atiendan y se compensen aquellos impactos que no se pueden prevenir, ¿sí? La agricultura intensiva, ¿sí? Esa agricultura intensiva, nosotros estamos acostumbrados ya a ver que estos paisajes, por decirlo así, monótonos de cultivos, es la forma real y la única forma de cultivar. Y resulta que esto proviene de la Revolución Verde, que eso lo vamos a ver después. Digamos que esta agricultura intensiva lo que ha ocasionado es que, primero, se agoten digamos, lo que logra es obtener más cantidad más rápido, ¿sí? En menos tiempo, ¿sí? Para obtener una mayor productividad. Pero para esto usamos fertilizantes y usamos plaguicidas que generan un desequilibrio, afectan no solo con la contaminación, el exceso de nitrógeno, no solo con la contaminación ambiental, a la escorrentía, cuando llueve, esos excesos tanto de plaguicidas como de fertilizantes pues paran en nuestros mares y ríos, sino que también se promueven y se van fortaleciendo las plagas. ¿Qué pasa cuando ustedes quizá lo hayan oído que una plaga se va volviendo resistente? Yo tengo un cultivo, uso un plaguicida, lo uso, digamos, sin mayor control. ¿Qué pasa? Ciertas plagas se van volviendo resistentes, sean hongos, sean insectos, no importa la plaga que sea, y al volverse más resistentes, entonces, caramba, ya no me está sirviendo el plaguicida y no es porque sea malo, es porque lo usé mal y entonces tengo que conseguir algo más tóxico para poder conseguir los mismos resultados y esa mayor toxicidad no solo va a afectar a la plaga, sino que también afecta a cualquier especie viva que intente interactuar con ese ecosistema. Por eso es cuando hablamos de los monocultivos, porque es un solo tipo de cultivo, pero esto genera un desbalance ecológico impresionante. La problemática de residuos, que ya Nicolás ya nos habló un poco de eso al inicio, y la contaminación ambiental. La contaminación ambiental que no solo generamos desde esas fuentes fijas, las industrias que tenemos, sino también con las fuentes móviles, ¿no? Los vehículos, todos nuestros medios de transporte. Realmente, pues la contribución es importante para esa contaminación ambiental que vive nuestro planeta. Entonces, digamos que frente a este contexto de contaminación, frente a todo este escenario, pues quizá uno pensaría, bueno, pero pues realmente, ¿qué se puede hacer frente a tanto que pasa? O en qué capacidad estoy yo o qué puedo hacer yo que realmente genere un cambio, ¿sí? Aquí es donde llega la educación ambiental. Porque lo que queremos mostrar es que realmente frente a estos escenarios no todo está perdido, que todavía hay mucho por hacer, ¿sí? Cada uno de nosotros es responsable de esas problemáticas ambientales que están en nuestro entorno. Y asimismo somos responsables, como les decía en un inicio, de tomar esa acción, de contribuir, de tener la determinación de querer tener acciones responsables en nuestro medio ambiente y así impactar
a quienes nos rodean en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, ¿sí? Y que de esta forma se contribuya a a buscar una solución a esa crisis ambiental. Podemos también pensar, bueno, algunas personas contaminan más que otras, yo no contamino casi, pero aun cuando quizá haya personas que contaminen más porque sabemos de sus hábitos de consumo o porque, no sé, por el carro, porque él tiene carro y yo no tengo carro, aun cuando sabemos eso, esto no nos exime de responsabilidad con nuestro entorno. ¿Y esto por qué no nos exime? Porque es que este planeta es de todos, no tenemos un plan B y realmente si nosotros queremos asegurar un futuro, un medio, un ambiente vivible, un espacio vivible para nuestros hijos, para las futuras generaciones, pues debemos actuar desde ya. Aquí es entonces donde llega la educación ambiental, desde nuestras actividades diarias, contextos familiares, laborales o educativos, como les mencionaba hace un momento, podemos aportar precisamente a esa disminución de la contaminación o mitigación o incluso una compensación de esos impactos ambientales que reconocemos en nuestro entorno. ¿Y esto por qué? Precisamente entre los objetivos de la educación ambiental está el promover esa conciencia, cambios en esa conciencia y en esa actitud de cada uno de nosotros, ¿sí? Nos permite reconocer esa importancia del medio ambiente y de esta forma entonces que tengamos en nuestro día a día esas acciones específicas en pro del medio ambiente. Y ya entonces aquí vemos la definición de la educación ambiental. Sí, ya pasamos al siguiente tema. Y es que este es un proceso que busca generar conciencia y cultura ambiental, así como la promoción de esas actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. Es decir, no importa cuál sea mi profesión, no importa dónde viva yo, pero yo puedo tener actitudes de respeto y de reconocer ese valor del medio ambiente y actitudes en pro de la protección o la prevención del ambiente y de la prevención de la contaminación. Aquí tenemos otros elementos, digamos, de la educación ambiental. Estos ustedes los encuentran detallados en el módulo frente a los objetivos de esta educación ambiental, ¿sí? Que aquí este me gusta mucho porque muestra que es lograr que tanto los individuos como todas las colectividades, es decir, que cada uno de los seres que habita este planeta comprenda la importancia y la complejidad de la naturaleza, de ese medio ambiente y sobre todo que podamos reconocer, ¿sí? Reconocer esa importancia y que sepamos también cómo podemos aportar, ¿sí? A través de esas medidas de prevención o de solución de los problemas ambientales, incluso desde la misma gestión ambiental. Y existen diferentes formas de educación ambiental. Si ustedes recuerdan que lo mencioné al inicio de nuestra sesión, que habían diferentes espacios, tanto en la educación formal como en la educación no formal y en otro tipo de espacios. Entonces tenemos diferentes tipos de educación ambiental. La conservacionista, que está orientada a conservar las especies animales y hábitats naturales, ecologista o biologicista, ¿sí? Que está orientado, enfocada ya es desde la perspectiva de la ecología y la biología, para el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Y digamos que lo que busca es promover acciones individuales y colectivas a beneficio del medio ambiente. A través de esta asignatura podemos lograr parte de esto formal, que es la que estamos haciendo en este momento, ¿sí? A través de esa educación en los programas de educación formal, sea en colegio o en universidad. Y a nivel informal, diferentes entidades, municipios, a nivel de, digamos, colectividades como una asociación, una comunidad, un grupo, digamos, una junta de acción comunal, etcétera. Y tenemos entonces aquí los 6 objetivos que están de la educación ambiental, que están orientados a las personas y a los grupos sociales. Como ya les había mencionado, la toma de conciencia para que realmente seamos más sensibles y conscientes de ese medio ambiente. Los conocimientos, porque tenemos que conocer qué es la contaminación, o sea, reconocer y conocer esos, digamos, esas elementos y problemáticas ambientales precisamente para poder
saber cómo tomar acción, ¿sí? Las actitudes, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una actitud que genera valores sociales, ¿sí? Y un profundo interés por ese entorno que me rodea, es cuando yo puedo promover esa participación activa y la protección y el mejoramiento del ambiente. O sea, voy replicando y voy impactando a otras personas. Aptitudes, ¿sí? La aptitud, esa capacidad para resolver esos problemas ambientales, ¿sí? Y esto lo logro también a través del conocimiento, ¿no? A través del conocimiento yo logro esas aptitudes. La capacidad de evaluación que nos va a permitir evaluar, o sea, entender cómo podemos evaluar esas medidas o los programas que podamos implementar, ¿sí? Y finalmente la participación, y es para que en ese sentido de responsabilidad y compromiso que estamos desarrollando frente a esta urgente necesidad de atender las problemáticas, entonces que realmente todos mostremos esa participación y contribución a la protección del medio ambiente. Listo. Bueno, chicos, hasta aquí, digamos, tenemos los aspectos relacionados con los ecosistemas, y bueno, los ecosistemas y en sí, que es la educación ambiental. Me gustaría compartirles como esta conclusión de la primera parte, y es que la educación ambiental es una herramienta social que es necesaria para la construcción de una conciencia particular y colectiva en pro del cuidado de nuestro entorno, y que debemos estimular una conducta ambientalista en pro de asegurar un ambiente sano para las futuras generaciones. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario hasta el momento. Pues, profe, nosotros, a ver, como seres humanos, somos muy egoístas, pienso yo, y no pensamos en las siguientes generaciones. Entonces, pues, a muchas personas no les interesa esto, pero es algo que debemos empezar a inculcar mucho más, porque si seguimos así, pues el planeta no va a aguantar más. Así es correcto. Te agradezco mucho tu opinión. ¿Quién fue Nicolás? Nicolás, ¿cierto? Sí, señora. Ok, sí, muchas gracias porque realmente pues es la forma de entender el por qué yo, el por qué realmente estoy aquí, ¿sí? El por qué estamos aquí reunidos en esta aula de educación ambiental. Quisiera que viéramos ahora, ya como segunda parte y la parte final de nuestro encuentro, lo relacionado con la biodiversidad. ¿Listo? Entonces voy a compartirles en este momento la segunda parte. Listo. ¿Me confirman, porfa? Si ya la están viendo. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, profe. Listo. Vale. Vamos esta temática, quisiera que invitarlos a que estén muy atentos porque digamos que esta también es clave para el desarrollo de la actividad 2. ¿Listo? Una vez terminemos este tema, rápidamente vamos a pasar a la socialización de las actividades evaluables del módulo. Entonces, primero que todo, vamos a entender qué es la biodiversidad, ¿sí? Cuando yo hablo de biodiversidad, eh, ¿qué entenderían ustedes? Porque es un término que nosotros, digamos, lo reconocemos, o sea, es un término que se puede escuchar en medios de comunicación, a veces en campañas del Ministerio de Ambiente. Eh, para ustedes, ¿qué es biodiversidad? Pues es como el mismo nombre lo dice, profe, que hay varios tipos de especies. Exacto, diversidad, vida, o sea que hay diferentes formas de vida, ¿sí? Es esa variabilidad, gracias Nicolás por tu aporte, y es precisamente entonces es cómo
esa variabilidad o esa abundancia de organismos vivos de cualquier fuente, ¿sí? O sea, tanto ecosistemas terrestres como ecosistemas marinos, de ecosistemas que sean acuáticos o complejos o que sean complejos como tal, pero la biodiversidad, digamos que un sinónimo que podríamos decir es riqueza, ¿sí? Es la riqueza natural que tenemos, ¿sí? Porque contempla desde el microorganismo más simple hasta las plantas y los organismos ya superiores o más altos en la cadena trófica. En este sentido, nosotros somos parte de esa biodiversidad, ¿sí? Y nuestro entorno natural, pues tiene una riqueza como tal que debemos identificar, reconocer y para así poder entender por qué debemos conservarlo, ¿sí? Para esto debemos entender cuáles son los beneficios que nos proporcionan esos ecosistemas, esa riqueza, digamos, gracias a esa biodiversidad o riqueza, cada ecosistema nos proporciona a nosotros muchas cosas, unos lo que se llaman servicios ecosistémicos, y cuando reconocemos eso es cuando podemos valorarlo y reconocerlo. Entonces, aquí ya tenemos el siguiente término que son los servicios ecosistémicos. ¿Qué creen ustedes que es un servicio ecosistémico? Así como dijo Nicolás, partiendo del término de estas dos palabras que vemos acá. Pues se podría considerar que el agua es un servicio, ¿no? Que nos lo da un ecosistema. Igual las frutas, las verduras, la comida. Correcto, así es, Nicolás. Y es que precisamente un servicio, cuando nosotros pensamos en servicios públicos, por ejemplo, los servicios públicos que son la luz, bueno, la energía, el agua, el sistema de alcantarillado también es un servicio público, el servicio de aseo es algo que nos provee una solución a algo que nosotros generamos, ¿sí? En el caso de los ecosistemas, ¿sí? Los servicios ecosistémicos es todo lo que nos permite sacar provecho o todo lo que nos beneficia, ¿sí? De esa biodiversidad, de esos procesos naturales, de esa interrelación que hay en esos ecosistemas, ¿sí? En otras palabras, solo lo podríamos decir como que los servicios ecosistémicos es lo que realmente nos permite vivir. Eh, Como tú dices, Nicolás, consumir agua, alimentarnos sanamente, respirar, e incluso así no fuera sano, ¿sí? El poder alimentarnos, el respirar aire puro y no enfermarnos, el disfrutar de un paisaje, el poder decir me voy de vacaciones y voy a, no sé, a una reserva ecológica y voy a descansar y a desconectarme del mundo, ¿sí? El poder descansar tan solo en la ciudad, digamos, en un día de sol intenso y de poder encontrar una zona, un parque donde haya árboles y sentirme, digamos, que más fresco, de poder descansar de ese sol intenso, eso es un servicio ecosistémico, ¿sí? Todo lo que nos provee ese entorno natural que nos permite nuestra subsistencia y el desarrollo de nuestras diferentes actividades, eso es lo que lo podemos reconocer de esta forma. Aquí tenemos otros tipos de servicios ecosistémicos, bueno, aquí los vamos a mencionar, pero por ejemplo, el aprovechamiento de madera, ¿sí? La minería, la extracción de minerales, el material pétreo para construcción de carreteras, de edificios, o sea, absolutamente todo proviene de ese entorno que nos rodea, ¿sí? Y por eso entonces podemos decir que estos servicios ecosistémicos están enlazados e intervienen en ese desarrollo de nuestros sistemas económicos, de nuestros sistemas culturales, ¿sí? O sea, hay una dimensión política, social, económica, tecnológica, incluso religiosa, el aspecto religioso, un espacio que sea para meditación o que sea de importancia, digamos, de valor para una a nivel ancestral, digamos, todo esto se reconoce
como esos valores que nos provee estos ecosistemas. ¿Listo? Los servicios ecosistémicos entonces los podemos clasificar de esta forma, y esto quiero que lo tengan muy presente para la segunda actividad que tenemos en nuestra aula, porque digamos que este es uno de los temas que vamos a trabajar ahí. Tenemos que hay de apoyo y o de soporte, de aprovisionamiento, de regulación y culturales. Aquí tenemos unas imágenes como para poder verlos un poco, digamos, más reales y alusivos a cada uno de ellos. El servicio, los servicios ecosistémicos de apoyo o soporte son los que están relacionados con la formación del suelo. Es decir, por ejemplo, la capacidad de fotosíntesis, que es la que nos permite, digamos que es el desarrollo de las plantas y que de las cuales pues nos sirven para alimentación, para sustento, o la capacidad o los ciclos de los nutrientes de la naturaleza y a través de los cuales yo puedo degradar, o sea, a través de, por ejemplo, una actividad de compostaje que el material orgánico natural pueda degradarse de forma natural y reincorporarse al suelo, porque eso es el proceso natural que ocurre, y asimismo se forma y se almacena esa materia orgánica que permite el desarrollo de otras plantas. Sin estos servicios nosotros no podríamos entonces digamos, lograr un aprovechamiento del suelo, porque el suelo se degrada y si no se puede cultivar nada, o sea, cuando ya llegamos a la máxima degradación de un suelo, pues ya en un proceso irreversible, ya recuperarlo es muy difícil. Entonces ya vemos la importancia de este, por ejemplo, para la obtención de alimentos, ¿sí? Tenemos los servicios de aprovisionamiento que son los que nos proveen esos productos que nos otorgan pues que nos brindan las diferentes formas de vida, ¿sí? Es decir, ya hablamos de las plantas, los cultivos, ¿sí? O sea, podemos alimentarnos a través de estos, pero también incluso la medicina, las plantas medicinales, los mismos antibióticos, por ejemplo, la penicilina, ¿de dónde deriva? De un hongo, ¿sí? Disculpen, deriva del hongo Penicillium, ¿sí? Entonces, todo esto proviene de ese material, de ese entorno como tal, y nos permite, digamos, tener nuestro provecho para diferentes propósitos. La salud, como les decía, o la medicina, materias primas, como les mencionaba antes, para la construcción, fibras naturales para poder, digamos, para las prendas de vestir, el agua, la arena, la grava, todo esto es lo que nos podemos, o sea, nos podemos aprovisionar de ellas precisamente para nuestra subsistencia. Los de regulación, que quizá estos los vemos y podrían decirse que son quizá intangibles, o sea, es decir, yo el de aprovisionamiento, yo puedo ver una madera y yo digo, esta madera que yo la uso para construir esta mesa, pues está claramente identificado y que yo sé que es de un servicio de aprovisionamiento que proviene. El de regulación no lo vemos como, no somos tan conscientes de este, ¿sí? Porque estos beneficios provienen de la regulación de esos ecosistemas, ¿sí? Que, por ejemplo, podríamos mencionar la producción de oxígeno. Si no tenemos plantas, no se produce oxígeno y, por tanto, pues, ¿qué podríamos respirar nosotros? El almacenamiento y captura de carbono. Si tenemos una problemática por emisiones de carbono altas, de dióxido de carbono, y tenemos pocos árboles, pues eso hace precisamente que sea una de las razones por las cuales se está acumulando en el ambiente. Digamos, la tasa de producción de esas emisiones pues es superior a la cantidad de árboles que podrían capturarlo y transformarlo en oxígeno a través de la fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la regulación del clima, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de los humedales tienen una capacidad de amortiguar lluvias intensas. Entonces, humedales que antes existían cerca de las ciudades y que fueron, digamos, se perdieron porque los secaron para convertir estas zonas en zonas de vivienda. Entonces, estos humedales lo que antes permitían era retener como una esponja, hagan de cuenta una esponja que se llena de agua, se infla, se infla, se infla y recibe toda esa agua en exceso en ese momento de lluvia y la va liberando lentamente al entorno, ¿sí? De forma gradual, va soltando, liberando esa agua para que no ocurran las inundaciones, ¿sí? O por ejemplo,
de regulación que por exceso de lluvias, si tenemos pocos árboles y hay riesgo de procesos de remoción en masa, derrumbes, ¿sí? Entonces, si tenemos suficientes árboles, digamos, podría minimizarse esos procesos, o sea, regula esos procesos naturales que podrían, digamos, que se ven alterados por los impactos que nosotros ocasionamos. Y los servicios culturales, entonces estos últimos servicios son también beneficios, eso sí, los llamamos también no materiales porque brindan un enriquecimiento espiritual. Entonces, como el que les había mencionado al inicio de cuando empezamos con los servicios ecosistémicos, el poder salir a disfrutar de un paisaje, de una salida ecológica, el enriquecimiento espiritual o emocional, el decir estoy desanimado, estoy desesperanzado y voy y me refugio o voy un momento, salgo, doy un recorrido por un parque, no sé, me recupero, subo el ánimo y ya, continúo con mis actividades. Todo digamos, todas estas actividades y actividades de recreación entre muchas otras, son los servicios culturales. Uno de los más fuertes que tenemos en nuestro país es el ecoturismo, y es que la riqueza natural y la biodiversidad que tenemos en nuestro país es impresionante, es envidiable para muchos otros, pero la estamos perdiendo. Sin embargo, las actividades de ecoturismo lo que buscan es precisamente promover ese acercamiento a actividades en las que no se generen esos impactos y que podamos reconocer todo ese valor de los ecosistemas que estamos visitando y su importancia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, perdón, sobre los servicios ecosistémicos? ¿No? Bueno, listo, chicos. Ya entonces estamos ya cerrando los temas. Tenemos entonces ahora las amenazas de la biodiversidad, ¿sí? Si bien todos estamos, como ya pudimos verlo, nos beneficiamos de todos esos servicios ecosistémicos, pero asimismo todas nuestras actividades realmente vienen siendo una amenaza directa para esos ecosistemas y para que se alteren esos servicios ecosistémicos. Es decir, que ya no podamos sacar provecho de ellos, ¿sí? Entonces, estas actividades vienen siendo, nuestras actividades realmente pueden convertirse en una amenaza precisamente para todas estas situaciones. La sobreexplotación de especies, disculpen, es una de ellas, ¿sí? Nosotros hemos desarrollado tantas actividades extractivas y que hacemos es el desarrollo agropecuario, la explotación o la pesca intensiva, ¿sí? Que al ser tan intensivas no dan tiempo a esos ecosistemas a que tengan un desarrollo o un proceso de desarrollo natural. Y esto lleva a que las especies se reduzcan o se extingan, ¿sí? Se pone en riesgo la supervivencia de las especies. No sé si alguno de ustedes, digamos, ha escuchado sobre el riesgo de, digamos, o que ya se encuentra en riesgo la especie de bagre en los ríos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre eso? ¿O recuerdan quizá que tal vez antes uno encontraba, digamos, era más común el pescado bagre en nuestra dieta, pero que ahora no, digamos como que la oferta no es tan alta? Bueno, no sé si alguno de ustedes lo ha identificado, pero ese es un claro ejemplo de esta sobreexplotación de las especies. Nosotros hacemos una pesca intensiva y no respetamos esos tiempos de desarrollo natural y de reproducción de las especies. Entonces, si pescamos especies que están en su estado previo a su estado de desarrollo sexual y de reproducción, pues, ¿cuáles son los que se van a reproducir para poder alimentarnos más adelante? ¿Sí? Ahí es donde empiezan a tener los problemas estas especies, estas poblaciones que se ponen en riesgo para su supervivencia, ¿sí? Entonces ya llegan a una condición de vulnerabilidad o incluso el riesgo de extinción. Y uno de los riesgos de extinción, el principal riesgo de extinción realmente es la pérdida de hábitat, ¿sí? La pérdida de hábitat es
digamos, la forma en la que más se pierden animales vertebrados, invertebrados, plantas, hongos, ¿sí? No solo son los animales vertebrados. No sé si alguno de ustedes, esta imagen de el loro orejiamarillo y esta palma que tenemos acá, les recuerda algún evento, digamos, en el que digamos, tradicional en Colombia, desde nuestras prácticas religiosas, para quienes somos católicos, con la Semana Santa. No sé si ustedes recuerdan cómo eran los domingos de Ramos antes, ¿sí? Esos domingos de Ramos donde se usaban esos ramos que provienen de esta palma de cera, y esta palma como tal se empezó a agotar, ¿sí? Por esa extracción excesiva para, digamos, para este tipo de prácticas, hasta poner en riesgo la supervivencia del loro oreje amarillo, ya que ellos solo anidan en este tipo de árbol, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo este es un ejemplo claro de pérdida de hábitat. Introducción a las especies exóticas, de las especies exóticas. Entonces, una especie la consideramos exótica es porque no pertenece al ecosistema donde se encuentra, ¿sí? O sea, es foránea, no hace parte de las especies que nativas, las que naturalmente habitan ahí, ¿sí? Quizá alguien la introdujo o por esparcimiento de semillas, digamos como pasa como cuando se alimentan las aves, se empieza a reproducir, digamos, en otros ecosistemas. Un ejemplo de esto es el retamo espinoso. Para quienes, digamos, tienen algún conocimiento de esta especie es un arbusto invasor que hace muchísimos años, como en la década de los 50, se trajo de Europa y se creía que, digamos, podía servir para recuperar zonas degradadas por deforestación y erosión, y también como cerca para, digamos, para muchas haciendas, para fincas. Resulta que su introducción ha ocasionado una reducción considerable de plantas nativas porque es una especie muy dominante, ¿sí? Entonces crece muy rápido y la dispersión de las semillas es impresionante, no solo por aves, por ejemplo, o animales que se alimenten de las semillas y que después las dispersen en otras zonas, sino también porque o sea, son un factor digamos, de riesgo para incendios forestales, ¿sí? Y eso también hace que se dispersen más las semillas. Resulta que las semillas tienen mucho aceite y hagan de cuenta que es como las crispetas, ¿sí? Un grano de maíz pira, este grano, si yo lo caliento, lo que se hace es que se estalla y esta semilla cuando estalla, pues saltan y se dispersan por el aire muchas semillas, y por eso es que tiene tanta dominancia y ha afectado incluso ya en este momento con la problemática de calentamiento global, ya está afectando los frailejones. Los frailejones, ustedes saben que son las especies que están en el páramo, que son importantes para como, digamos, como fuente, como recarga de agua en nuestros páramos, y que de ahí depende el abastecimiento de muchas poblaciones. Finalmente tenemos las extinciones en cadena. Las extinciones en cadena ocurren realmente es cuando algún componente del ecosistema lleva a que otros se vean afectados y resulten cambios funcionales. Extinciones en cadena, como por ejemplo, si pensamos en un incendio forestal, como el que ocurrió, bueno, acá tenemos incendios forestales en nuestro país por montón, o el que ocurrió que fue ya absolutamente sin precedentes en Australia, hizo que se perdieran muchas especies ya, o sea, totalmente extintas por una situación como estas. Y listo, ya entonces, bueno, acá, perdón, tenemos ya los temas que hemos abordado el día de hoy del contenido temático de nuestro módulo 1. Ya les había mencionado estas conclusiones del primer encuentro. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, o si les parece pasamos a revisar las actividades evaluables que tenemos en nuestra aula. ¿No hay preguntas?
Listo. Ya en este momento entonces les estoy compartiendo la pantalla de nuestra aula. Voy a ponerla aquí. Listo. Entonces, como les decía, nuestra primera actividad evaluable es la evaluación del módulo 1. Estos son 10 preguntas. En estas 10 preguntas, entonces, ustedes van a tener 40 minutos para responderlas y tengan la certeza que si ustedes leen y estudian, apropian el contenido de este módulo 1, van a tener la información clara, identificada para poder dar respuesta a esta evaluación. Muchos de estos recursos lo que permiten es tener claridad en esos conceptos, en esas temáticas que se abordan en este módulo. Y tenemos entonces finalmente la actividad 2, que es podcast, percepción de impactos e instrumentos ambientales. Bueno, me olvidaba. La evaluación 1, como les dije al inicio en la bienvenida, era, bueno, esta está disponible desde este lunes que acaba de pasar, 1 de febrero, hasta el 15 de febrero. Tienen 2 semanas para presentar la evaluación. Y la actividad 2 inicia estará disponible desde el 8 de febrero, o sea, el próximo lunes, hasta el 22 de febrero. ¿Sí? Aquí están las fechas. Aquí están las fechas publicadas, el 22 de febrero. Listo. Esta actividad como tal, ¿cuál es el propósito? Que ustedes relacionen esos conceptos abordados en el módulo con situaciones de cotidianidad con el fin de identificar esas causas y consecuencias de los impactos ambientales sobre los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad, reconociendo su importancia. Ahora ustedes pueden ya entonces identificar por qué era importante y por qué les hice énfasis cuando empezamos a hablar de los servicios ecosistémicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a realizar ustedes? Perdón, voy a ampliar acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Primero que todo, teniendo en cuenta lo aprendido en el módulo 1, entonces van a escuchar el podcast que está en el material de estudio del módulo 1. Ahora lo vamos a ver, ¿listo? Y en ese podcast ustedes van a encontrar una conversación entre dos amigos que llegan a la universidad, ¿sí? Entonces, entre esa conversación de Andrea y Camilo, ustedes van a identificar mínimo 3 situaciones de la cotidianidad, según el audio, ¿no? Según la conversación, que pueden ocasionar un impacto ambiental y o social. Por cada situación de esta, ustedes van a identificar el impacto que se puede ocasionar y por cada impacto se debe mencionar cuál servicio ecosistémico de los que se narra, de los que se están narrando en el podcast se puede ver afectado y la anterior información se debe exponer en el siguiente cuadro. Entonces, aquí vamos a poner, recuerden, mínimo 3. Situación del ser humano que puede causar un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, digamos, puede ser el desarrollo de carreteras, ¿sí? No sé si está eso en el audio, ¿sí? Ustedes tienen que identificarlo según el audio. ¿Cuál es el impacto que puede causar? Entonces, de pronto esa situación puede causar una deforestación, ¿sí? O la tala de árboles, entonces puede causar una deforestación. Y entonces, ¿a qué servicio ecosistémico ustedes creen que se afecta por este impacto? Ustedes mencionan uno de los servicios que hemos revisado en el módulo de hoy. ¿Listo? Teniendo entonces ya, una vez ya desarrollan este cuadro, teniendo en cuenta entonces la propuesta de Andrea y Camilo, van a identificar en su zona de residencia o constante permanencia una problemática ambiental asociada a la contaminación hídrica, contaminación atmosférica o contaminación del suelo, ¿sí? A alguna de estas problemáticas ustedes lo van a asociar, ¿sí? Y van a buscar en internet algunas imágenes reales de esa problemática, ¿sí? Miren que ustedes acá ya tienen también una guía porque yo puedo decir que el impacto como tal que puede causar dicha actividad que yo identifiqué en el podcast es una contaminación hídrica o contaminación atmosférica o contaminación del suelo. ¿Listo? Van a buscar en internet algunas imágenes y entonces con esta información van a elaborar un escrito mínimo de 60 palabras, ¿sí? De concientización del medio ambiente, o sea, sensibilización ambiental. Van a reconociendo esa importancia de los servicios ecosistémicos y van a relacionarlo con la problemática ambiental que se identifica, ¿sí? Ustedes van a hacer ese llamado de conciencia ambiental
para que inviten a sus amigos, familiares y conocidos a la conservación del medio ambiente. Y tengan presente, debe también mencionarse la importancia de esos servicios ecosistémicos. Finalmente, entonces, con estos materiales en el del punto 2 y 3, van ustedes a realizar una publicación en su red social, ¿sí? Y en la red social que ustedes deseen. Y van a adjuntar el pantallazo de esa publicación para poder evidenciar que lo publicaron en sus redes sociales y el link de su publicación para el desarrollo de la actividad. Este link pues tiene que estar abierto al público para que yo pueda validarlo y digamos que para mí es válido a veces que no se puede acceder a la publicación. Si ustedes me muestran el pantallazo en su red social donde se vea claro que es su red social y que están publicando esa imagen como tal, ese mensaje con las imágenes, ese llamado a la concientización del medio ambiente, entonces para mí tiene validez, ¿vale? Pero si me adjuntan solo un link y yo no puedo evidenciar que realmente se hizo la publicación, pues esta, digamos, no se podría dar cumplimiento a este requisito. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a entregar? El desarrollo de esta actividad va a ser un documento con portada y el desarrollo de cada uno de los puntos solicitados, ¿sí? Es decir, estos 4 puntos que tenemos acá, ¿sí? Se debe evidenciar el pantallazo de la publicación, como les he hecho énfasis en el punto anterior. ¿Y cuáles son los materiales que tenemos? El PDF, el podcast, el material complementario, algunos recursos para, por ejemplo, ustedes hacer esa imagen, ese trabajo, lo que van a publicar, el recurso que van a publicar de sensibilización. Acá hay algunos recursos, palabras claves por las que pueden buscar e investigar en la biblioteca de la UMB. Y aquí está la rúbrica bajo la cual vamos a calificar la actividad. A mis estudiosos siempre les digo que mi recomendación es que si ustedes quieren obtener un 5 o quieren obtener un desempeño alto, mi recomendación es tomen esto como una lista de chequeo, chicos, porque realmente sobre esto es que su docente, en este caso yo, voy a estar calificando y haciendo la respectiva retroalimentación de la actividad, ¿sí? Entonces, revísenlo, léanlo y ustedes verifiquen, ok, cumplo con el escrito que promueve la concientización del cuidado del medio ambiente, evidencio la selección de las fotografías, realizo la identificación, se evidencia la descripción de los servicios clara de los servicios ecosistémicos y se evidencia en la publicación del pantallazo de la publicación de la actividad. Entonces, apreciados estudiosos, esa es la actividad que tenemos para desarrollar. A partir del 22, a lo largo de esa semana, yo estaré haciendo las retroalimentaciones. Si ustedes tienen alguna inquietud, pues también me pueden contactar. Si tienen alguna duda sobre la retroalimentación, no duden en contactarme, en escribirme. Hacemos la claridad. Si de pronto es que yo no me percaté y no estaba bien, digamos que no haya marcado algo en la rúbrica, pues hago la respectiva corrección. No se preocupen. No duden entonces en llamarme o escribirme con gusto entonces yo estaría atendiendo las inquietudes puntuales que tengan en relación a su retroalimentación. ¿Listo, chicos? No sé si tengan hasta el momento alguna pregunta o han sido claras las 2 actividades que tenemos en este módulo. Sebastián, sí, adelante. Hola, profe. Buena tarde compañeros. Profe, ya sería una situación muy particular en mi caso. Ajá. Pues yo en estos momentos estoy cursando 3er semestre. Sí. Y en el programa de formación, pues la materia no pertenece, la transversal no está allí incluida y yo ya la realicé en mi 2º semestre. Pues yo le acabo de Ok, o sea, Jonathan. O sea, me la volvieron a matricular, profe, porque igual todas estas actividades también ya las tengo desarrolladas. ok, entiendo. O sea, tú ya viste la asignatura y no sabes por qué estás incluido en el aula. Exactamente. Listo, vale, no. En ese caso sí tienes que gestionarlo directamente con tu coordinador, porque yo como docente del aula realmente yo solo tengo alcance a lo que está en el aula, ¿sí? O sea, yo ni siquiera puedo eliminar a alguien, entonces tienes que hacer la solicitud a tu coordinador para que se haga la respectiva gestión con el área de coordinación académica y que se pueda eliminar tu usuario de esta asignatura, porque si ya la aprobaste y ya, pues bueno, sí. No estarás entonces aquí acompañándonos. Listo, profe, muchas gracias.
Vale, cualquier cosa, si tienes una duda o algo, o que no tengas algún correo que yo te pueda colaborar, me escribes a mi correo electrónico y con gusto pues yo trato de ayudarte, aunque pues no tengo muchos medios para hacer ese tipo de gestiones, ¿vale? Listo, profe, muy amable. Hasta luego. Listo, vale. ¿Alguno tiene algún comentario adicional, una pregunta? ¿No? Bueno, chicos, entonces, bueno, veo que están escribiendo. ¿Quién es? Espérame, veo una manito levantada, pero no veo quién es. Dame un segundito. Sebastián, ¿quién me está? Perdóname, es que no veo quién. Luz Mari González, profe, buenas Luz tardes. Mari, perdóname, pero es que como dice el usuario Johan Sebastián, entonces yo decía, pero ¿por qué veo? No, es que no me dejó entrar por el niño, entonces me tocó ingresar por la del niño. No te preocupes, vale, no hay ningún problema, pero sí me sentí un poquito desubicada. No, tranquila, profe. Cuéntame. Mi pregunta, el trabajo es en un Word, ¿verdad? La presentación que hay que hacerle, ¿sí? En un Word. Sí. Mira, en el documento Word tú vas a entregar todos los soportes, los 4 puntos que se describen en la actividad, ¿sí? La tabla como tal, con la información según el podcast, las imágenes que vas a emplear y el texto de 60, de mínimo 60 palabras, el texto de sensibilización ambiental y la evidencia del pantallazo de haberlo publicado en tus redes sociales. Todo eso lo presentas en un archivo en Word, ¿vale? Listo, profe, mil gracias. Con todo gusto. Bueno, veo aquí un comentario, espérame a ver, vuelvo al chat. Listo. Vale, Alejandro me dice, no, profe, muy chévere su clase, lamento no poder hablar ya que sé del tema. ¿Cómo así? ¿Sabes del tema? ¿Te gustan las temáticas o porque trabajas en el área ambiental? A ver, miramos aquí, ¿qué nos dice? Listo, bueno, y no sé, bueno, muchas gracias Alejandro por tu opinión, por tus apreciaciones frente a la clase. Mi mayor propósito es que sea un tema ok, te gusta, genial. En el jardín botánico, bueno, encontramos un gusto en común porque, por ejemplo, en temas de agroecología, de plantas, yo trato de tener en mi balcón algunas plantas, intento sembrar cultivos, aunque no todos son exitosos, pero bueno, qué chévere que tengas ese gusto y esa pasión por los temas ambientales. Pero precisamente voy a eso. Espero que para todos ustedes esto no sea un tema que sea simplemente impuesto, que sea obligado, porque es una materia simplemente y pues no tiene nada que ver con lo mío, sino que realmente encontremos, digamos, esa importancia y ese valor a ese entorno que nos rodea, más sobre todo hablando desde el desarrollo sostenible, o sea, de saber que queremos dejar a nuestros hijos un futuro que sea, en pocas palabras, vivible, esperanzador, y no que simplemente continuemos con unos hábitos de consumo que sean intensivos, que sean inconscientes, de derroche y que no pensemos entonces en las repercusiones que vamos a tener, que muy seguramente muchas nos van a tocar o quizá otras van a recibirlas o van a vivirlas nuestros hijos y futuras generaciones. Bueno, entonces ya si no hay alguna otra inquietud, no sé si alguien quisiera compartir algo adicional o si les parece, entonces damos cierre al encuentro del día de hoy. ¿Hay algún comentario adicional? Bueno, veo que no. Bueno, les agradezco entonces mucho a todos su asistencia, apreciados estudiosos, a los que asistieron de forma sincrónica, así como quienes se conectarán de forma asincrónica a revisar el contenido de este encuentro. Agradezco a quienes pudieron permanecer hasta el final de la sesión. Espero que haya sido clara, que haya sido sencilla, de su interés. Muchas gracias a Alan, Alejandro, Brian, David, Harold, Johan, Nicolás, Paola, Sebastián Ayala, Sebastián Ramírez y a Wilmar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Ya saben, mi correo electrónico, perdón, es Ivone, como ustedes ven escrito mi nombre, con vne.angulo@umb.edu.co. También mi número telefónico si tienen alguna inquietud, si me desean contactar a través de WhatsApp o Telegram, 311-218-8531. Les deseo a todos una feliz tarde, un feliz descanso, muchas bendiciones y sobre todo que
para ustedes y su familia haya mucha, mucha salud en este año, ¿vale? Un abrazo para todos y que tengan una feliz tarde. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias.